Hola, es un gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de SOS Radio, un espacio producido por Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Mi nombre es Mario Paz, yo soy coordinador de comunicación de esta organización y hoy estamos acompañados de la licenciada Estefana Morales. Ella es psicóloga, tiene una maestría en consejería clínica y actualmente estudia una maestría en gestión del desarrollo de niñez y adolescencia. Ocupa el cargo de profesional de salud mental en Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional sin fines de lucro fundada en la ciudad de Imst, Austria, en el año de 1949 y desde 1976 está en Guatemala atendiendo a niñez, adolescencia y juventud. Muchas gracias por estar acá y por venir a comentar algo tan importante como es el tema de la salud mental en adolescentes y jóvenes. Gracias, Mario. Pues te agradezco mucho la invitación a este programa y pues lo importante que es hablar de este tema de salud mental, tanto en los niños, en los adolescentes y jóvenes. Y pues muy gustosa de estar acá el día de hoy. Genial, muchas gracias. Mira, y pues podemos tener varios conceptos, ¿verdad? O distintas percepciones acerca de la salud mental, pero desde tu perspectiva profesional, coméntanos, ¿cómo se define entonces la salud mental? Pues comentarte, Mario, que definitivamente, como bien lo mencionábamos, es importante que hablemos de este tema, ya que pues últimamente la salud mental de toda la población por tantas situaciones que ha pasado, eh, es importante venir y retomar estos temas y comentarte pues que la salud mental se define como un estado de bienestar emocional, pues que en algún momento permite a las personas pues hacer frente a esas situaciones de estrés o a las situaciones que la vida conlleva. Y todo esto pues permite desarrollar las habilidades como ser humano. La OMS también nos hace referencia de que la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales y que pues tanto como en algún momento necesitamos atender un dolor de estómago, un dolor de cabeza, también es importante atender pensamientos y situaciones de estrés que nos puedan estar molestando. Ya, claro. Mira, y es importante porque muchas veces pues no se toma en cuenta el tema de la salud mental en niñez o adolescencia, ¿verdad? Eh, y muchas veces se aborda desde el desconocimiento, incluso desde los prejuicios, pero ¿cómo entendemos, interpretamos este concepto de salud mental específicamente en personas que están transitando la niñez y la adolescencia? ¿Desde qué edad? Eh, a partir del momento del parto podemos empezar a hablar del cuidado de la salud mental, o a partir de qué edad una niña, un niño, pues necesita ese acompañamiento, ¿verdad? Claro, comentarte, pues la salud mental definitivamente va tomado de la mano desde el desarrollo del niño, tal y tú como tú lo comentas, este desarrollo empieza pues desde que está en el vientre de la madre, ¿verdad? Y de todas las situaciones que la madre pueda tener de angustia, de estrés, pero también de felicidad y de momentos gratos. El niño también pues va formando esa personalidad y va fortaleciendo esa salud necesaria para poder enfrentar las situaciones de la vida. Y pues tanto como es el acto de gatear, el acto de pararse, de caminar y de correr, también se van desarrollando las emociones y pues la forma en que el niño va respondiendo a los retos que van viniendo en su desarrollo. Entonces, cada acierto que el niño tiene, cada etapa que va fortaleciendo, se va observando cómo él va desarrollando las emociones y cómo van siendo menos complejas en una vida de adolescente y en una vida adulta. Porque si bien lo sabemos, pues en la adolescencia es una etapa de transición, de situaciones complicadas y difíciles, pues dependerá mucho de todo lo que ha pasado en la niñez para poder superar esta etapa sin mayores complejos, ¿verdad? Y hay algunas características, ¿verdad? O algunas, pues también retos que enfrentan las personas que conviven con niñas y niños que están en esta transición de niñez hacia la adolescencia, ¿verdad?
Bajo esta perspectiva entonces de salud mental, podemos ver que los cambios muchas veces radicales que experimentan los adolescentes no es porque tengan problemas de salud mental, ¿verdad? Sino que entonces es parte de su misma etapa de desarrollo. ¿Cómo podemos comentar esto para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y nosotros mismos en nuestro trabajo cotidiano y el trabajo que tenemos con niñas y niños, cómo podemos interpretar y acompañar de mejor manera a estas niñas y niños que están en esa etapa de transición hacia la adolescencia o ya metidos en la adolescencia y pues los distintos cambios emocionales, físicos, el cómo ellos van interpretando el mundo a partir de sus nuevas experiencias, cómo podemos abordar este tema de salud mental y acompañar bien en esta etapa de transición de la niñez hacia la adolescencia y pues quitar también un poco de tabús, ¿verdad? Que pueden estar rodeando al tema. Precisamente lo que tú mencionas, Mario, esos aspectos de desarrollo que en algún momento son normales y no clasificar como que fuera un proceso de salud mental o algo eh, que no es parte del desarrollo. En algún momento, pues los niños también es parte de su desarrollo el que ellos tomen un berrinche, que ellos eh, estén pues atentos a muchas situaciones y en que en algún momento se clasifica como que el niño está mal, como que el niño necesita psicólogo, como que en algún momento se necesita incluso hasta psiquiatras, y pues realmente va siendo el desarrollo, lo que vamos viendo. Es muy importante, pues, como padres de familia, como cuidadores y referentes afectivos, que tengamos claro cuál es ese desarrollo. Y realmente, pues Mario, comentarte que hay mucho material definitivamente donde podemos abocarnos y hacer lecturas de muchos materiales para poder saber cuál es el desarrollo en el que se encuentra mi niño, ¿verdad? Y cuáles son como esos indicadores que en algún momento necesito saber para no crear consecuencias mucho mayores, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues la forma de fortalecer es como muy importante eh, tener conceptos claros de cuál es el desarrollo de mi niño, de en qué etapa se encuentran y también pues crear ambientes donde los niños puedan desarrollarse y expresarse libremente. Uno de los aspectos importantes es que ellos puedan hablar de sus emociones y que puedan gestionar esas emociones para que luego en una vida de adolescente y en una vida adulta puedan comunicarse y adaptarse de mejor forma a las situaciones que conlleva la vida, ¿verdad? Entonces, la comunicación es vital y en estos aspectos, la motivación que se brinde a cada uno de los niños, la forma en que yo voy a fortalecer esa autoestima, es la forma en que yo voy a crear ese vínculo emocional con el niño para que él realmente esté en un ambiente de bienestar y de estabilidad emocional. Entonces, todos esos aspectos me van a crear una rutina donde yo como adulto participo activamente y afectivamente en un ambiente pues donde ellos estén tranquilos. Sí, sí, mira qué importante. Y entonces, ¿cómo, digamos, nosotros desde la perspectiva de adultos, ya sea padres de familia, titulares de protección, de cuidado, personas que conviven cotidianamente con las niñas y los niños y también con adolescentes, de qué forma fortalecer esas condiciones favorables, ¿verdad? Para la salud mental de estas niñas y niños, ¿verdad? Y los adolescentes también. Por ejemplo, qué condiciones generar tanto en la interacción cotidiana, como por ejemplo en la casa o en la escuela. Ves que pues estamos retornando todos poco a poco a la presencialidad. Entonces, ¿cómo hacer esas condiciones para que la niñez pueda estar más tranquila y pueda tener una buena salud mental? Claro, creo que es muy importante como crear esas rutinas luego pues de una jornada estudiantil, después de una jornada de clases virtuales,
y de todas las actividades que un niño pueda tener. Ven esas rutinas donde puede haber juegos, donde incluso se puede hacer rutinas de ejercicios físicos, y todos esos aspectos lo que crea es un ambiente de cordialidad, de respeto y de afectividad para que el niño también en algún momento nos vaya expresando cómo se ha sentido durante el día y eso ir fortaleciendo a su gestión de emociones. Entonces esos espacios creo que son muy importantes para que el niño pueda expresar, eh, porque si no es como un vaso que vamos llenando de emociones y que él no va pudiendo expresar y decir qué es lo que siente durante el día. Entonces, sí es importante como estos espacios y como hablábamos anteriormente, pues la motivación que se le brinde a cada niño en cada reto que va superando, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Mira, se nos pasa el tiempo rápido. Vamos al primer corte comercial y regresamos para seguir hablando sobre salud mental, niñez y adolescencia. Ahora volvemos. Gracias, Mario. Tengo retos, tengo anhelos, yo quiero un gran porvenir. Quiero levantar el vuelo, yo necesito de ti. Yo quiero vivir con cariño y con respeto a mi alrededor, sin rencores y sin miedos en mi corazón. No más violencia infantil. Por una inocencia sin violencia. Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Regresamos al aire aquí en SOS Radio. Gracias por continuar en sintonía a través de Radio Infinita y a través de la página de Facebook de Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Estamos hoy con la licenciada Estefana Morales, quien es coordinadora de salud mental de Aldeas Infantiles SOS aquí en el país. Y pues estamos conversando acerca de salud mental en niñez y adolescencia. Y pues antes de ir a corte estábamos hablando sobre las condiciones favorables en la vida cotidiana para que las niñas, niños y adolescentes tengan una buena salud mental. Entonces, Estefana, retomemos un poco el diálogo sobre esta influencia que las relaciones interpersonales que los padres, madres o los cuidadores tienen con las niñas, los niños y los adolescentes, y cómo esto fortalece e influye en la salud mental de la niñez y la adolescencia. Pues definitivamente y es clave para que los niños puedan desarrollar una salud mental productiva y que como adultos pues realmente sean parte de una sociedad productiva. Es importante que los niños formen vínculos afectivos con sus referentes de afecto. Esto determina que en la vida adulta pues se pueden desarrollar vínculos afectivos estables y duraderos. Pues comentarte que también está desarrollada por una teoría por Bowlby, donde nos habla de la teoría del apego, donde se habla de prioridades de la relación que se debe tener entre madres, padres y cuidadores, entre los niños y las niñas. Y esas relaciones sanas pues permiten desarrollar esa sensación de seguridad, logrando un apego seguro. Y con esa base sólida, pues el niño va a crear una buena autoestima, va a saber pedir ayuda cuando se necesita, se van a sentir cómodos con las otras personas. Y pues hay diversas estrategias como adultos, que como padres de familias y cuidadores pueden tener, darte ejemplos, tener una relación de afectivo consciente, responder a los niños de manera consciente ante todas las necesidades que ellos tienen y pues compartir abiertamente las emociones entre el referente afectivo y los niños, ¿verdad? Entonces creo que esas son unas estrategias muy claves para poder crear esta vinculación de la que hablamos. Ya, y mira, ¿a qué edad empieza uno a tener ese tipo de relaciones o la capacidad de fortalecer esas relaciones? Por ejemplo, una relación temprana entre padres, madres o cuidadores con las niñas y los niños. Realmente hay estudios, Mario, comentarte, que nos hacen ver que desde el vientre de la madre y de esa relación que se tiene desde la espera del niño. Entonces hablamos de
cuando hay un embarazo y sabemos que la madre pues está feliz de tener a su niño, de que se muestra contenta, todas esas sensaciones de bienestar que tiene la madre, el niño también lo va sintiendo. Entonces desde ahí nos habla una teoría del apego que podemos tener ya la vinculación. Y las relaciones, digamos, no todo el mundo tiene niños pequeños, ¿verdad? O no todo el mundo convive con niños pequeños. Estas relaciones entre madre, padre y adolescente, o entre cuidador, cuidadora y adolescente, ¿de qué forma podríamos decir que se gestionarían de una manera positiva para fortalecer la salud mental? Claro, claro. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos, y tanto los niños como adultos, somos capaces de crear este tipo de relaciones. Si bien es cierto, como tú lo comentabas, hay niños que no están en esta línea. Sí podemos crear esa afectividad consciente y podemos crear esos entornos seguros y protectores para poder hacer este tipo de vinculación. Entonces, si generamos esas condiciones afectivas para el niño, vamos a crear esos círculos de vinculación necesaria para ellos. Por ejemplo, hemos estado hablando de fortalecer este tipo de relaciones, pero quizá no siempre queda claro, ¿verdad? Podríamos ver, por ejemplo, qué condiciones negativas podrían afectar la salud mental de niñas, niños o adolescentes en su interacción diaria, ¿verdad? En sus espacios. Claro, sí, como bien lo sabemos, pues no en todas las condiciones se dan pues un espacio afectivo. También existen condiciones negativas o situaciones que hacen que el niño también se desestabilice. Ante esas condiciones, pues y continuando con la línea de Bowlby, también nos habla de ciertos aspectos. Por ejemplo, y de darte una idea, nos habla también de apegos ansiosos, que son los niños que en algún momento desconfían de las personas, que se denota angustia, que hay ansiedades, que hay miedo, y todo eso puede desencadenar pues en la vida adulta ciertos trastornos mentales. Pues también tenemos un apego evitativo. En ese apego evitativo pues no suelen los niños buscar consuelo en sus referentes afectivos y evitan a toda costa tener ese contacto con las personas adultas, ¿verdad? Entonces, es una de las situaciones complejas y complicadas. Y también, pues, tenemos el apego desorganizado. Comentarte que es uno de los más complejos y el que más tiene repercusiones, porque acá estamos hablando de que no hay ningún tipo de apego. Entonces, si no hay apego, vemos niños desorientados, temerosos. En algún momento, pues, estos niños reciben todo lo contrario a lo que hablábamos en un apego seguro, ¿verdad? Entonces, ellos no encuentran confianza en ningún tipo de relación. Sin embargo, aunque estas conductas negativas existen, Mario, porque todos queremos, pues, tener esta cordialidad con los niños y que en algún momento también es necesario que lo tengan, y si bien es cierto, la realidad no es así. Entonces, comentarte que aunque existen estas condiciones negativas y estas situaciones de las que te comentaba, sí, como personas y adultos, sí podemos crear otro tipo de condiciones para que estos niños vuelvan a reorganizarse y que vuelvan a tener otra vez esta sensación de bienestar. Y bueno, yo me imagino que aquí cada quien va bajando un poco de libros, ¿verdad? En lo que vamos conversando. Podemos identificar en cualquier momento algún tipo de actitud o de comportamiento en alguna niña, un niño, un adolescente, y eso no necesariamente significa que tenga un trastorno mental también, ¿verdad? O sea, eso sí tenemos que tenerlo como claro, ¿verdad? Claro. Y quien podría determinar esto entonces es un profesional, ¿verdad? En todo caso, creo yo que podríamos aconsejar que a las personas que nos escuchan acercarse mejor a buscar ayuda profesional específica para cada uno de los casos, ¿verdad? Aquí podemos estar hablando más generalidades
pero no podemos diagnosticar, ¿verdad? O generar temor en que alguien diga, ay, mi niña o mi niño se está comportando de esta forma, ¿verdad? Tal vez ya pienso yo que tiene algo de lo que dijeron en la radio, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Así es, Mario. Acá lo recomendable, pues definitivamente es no clasificar a los niños, ¿verdad? Que en algún momento, pues creemos que por escuchar o leer en algún momento que los niños deberían de ser así o se tipifica lo que es normal y lo que es anormal, ¿verdad? Que no es correcto. Definitivamente quienes son las personas adecuadas es un profesional en salud mental para poder determinar ciertas acciones. Bueno, sí, muchas gracias. Mira, y en este tema, ¿verdad? Vemos entonces como que sí o sí las relaciones interpersonales entre el cuidador, ya sea madre, padre o algún profesional, y su forma de interactuar con el niño determinan las condiciones de la salud mental. Pero las relaciones de niña a niña o niña o niño, ¿verdad? Las relaciones entre estas personas también influye, ¿verdad? Porque cada quien lleva de su casa y sus propios modelos de crianza y de convivencia. Entonces, ¿cómo podríamos también nosotros, como adultos, ya sea supervisar o generar estas condiciones para que sean favorables? Claro, yo creo que uno de los puntos que tú mencionas, Mario, es importante el conocer definitivamente a los niños y crear como esos espacios y dar el tiempo y tener la paciencia para conocer a los niños, cómo son las relaciones dentro de ellos, porque hay mucha diferencia definitivamente de personalidades entre un niño y otro niño, ¿verdad? Como tú lo mencionas. Entonces, es bien importante dar ese espacio para reconocer las actitudes y las acciones que cada uno toma, ¿verdad? Y volver a mencionar que en el momento de poder conocer a los niños y de cómo están actuando, de cómo van a responder a ciertas acciones, a ciertas actitudes, cómo gestionan sus emociones, no significa, y nuevamente, que voy a clasificar al niño en que tiene algo, ¿verdad? O que en que es parte de un trastorno, porque no somos profesionales en la salud mental para poder determinar esos aspectos. Entonces, creo que ese es un punto importante, Mario. 2 acciones puntuales que podrían una persona adulta generar cotidianamente para fortalecer la buena salud mental de una niña, un niño o un adolescente. Podríamos crear rutinas, Mario. Creo que eso es muy importante, de crear rutinas de juego. Con él, el juego es una de la ventana más oportuna y un aspecto de los más enriquecedores, podríamos decir, que se puede dar con el niño, donde vamos a crear todo lo que hemos platicado en este espacio, donde hemos platicado sobre la vinculación, donde hemos platicado sobre fortalecer su autoestima, fortalecer su salud mental. El juego es una de ellas, y crear pues esos círculos, ¿verdad? Esos círculos importantes para poder establecer todo lo que hemos platicado. Y la segunda sería que a través del juego se va a crear esa confianza, Mario, tan importante para que ellos puedan desarrollarse. Muchas gracias, Estefana. Y mira, se pasan los minutos como agua entre los dedos. Nuevamente nos vamos a corte comercial. Sigan en sintonía de Radio Infinita. Regresamos hablando sobre salud mental en niñez y adolescencia. Ya volvemos. Verlos crecer, verlos reír, queremos que siempre tengan un hogar. Dejar atrás la soledad, hacerlos sentir el calor familiar. Somos aldeas infantiles, SOS. En Guatemala y 136 países brindamos protección a más de 2 millones de niñas y niños. Aldeas Infantiles SOS. Apóyanos con tu donativo. Regresamos aquí a través de Radio Infinita en SOS Radio. Hoy estoy acompañado
de la licenciada Estefana Morales. Ella es coordinadora nacional de salud mental en Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Y hemos venido conversando acerca de salud mental en niñez y adolescencia. Estefana, a partir de ahora vamos a empezar a comentar acerca de la manera en que dentro de Aldeas Infantiles SOS Guatemala hemos venido pues trabajando, evaluando condiciones y nuestra interacción diaria, ¿verdad?, con la niñez, adolescencia y juventud al abordar estos conceptos de salud mental. Y pues considero que pudiéramos ampliar un poco acerca del enfoque en el que hemos venido trabajando últimamente y con el que vamos a seguir profundizando, ¿verdad?, estos temas de salud mental a través de la teoría del trauma. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué es esta teoría del trauma? Pues comentarte, Mario, que lo que se trabaja pues dentro de aldeas infantiles es precisamente esto, dar un enfoque o una visión más amplia de lo que es trauma para poder comprender un poco más actitudes de los niños, ciertas acciones que en algún momento pues parecen que no son parte de un desarrollo normal, pero que está vinculada con las historias de vida que en algún momento pues los niños han pasado. Entonces, para comprender un poco el tema de trauma, pues se ha ido determinando diferentes estudios. Te comento, dentro de Guatemala, pues podemos decir que especializaciones muy específicas en este tema son muy escasas, y atreviéndome a decir que pues no existe pues algo tan profundo, porque realmente dentro de Guatemala es un tema relativamente nuevo. Entonces es importante que este tema se vaya abordando con mucha cautela también, porque se profundiza mucho en las heridas que un niño ha tenido por el pasado de su historia, y podemos decir que no todo profesional tampoco está especializado en esta área. Entonces podemos hablar que trauma se da ante un evento estresante, que la situación estresante pues supera la capacidad del niño para poder responder a lo que sucede, y que los niños en algún momento buscan esa respuesta para poder sobrevivir a esos acontecimientos estresantes, y esas reacciones que creemos que no son parte de su desarrollo, pues se desarrollan por el ambiente en el que se encuentra. Entonces, las situaciones estresantes que todos vivimos, pues en algún momento todos tenemos ciertas habilidades para venir y responder a ellos. Por ejemplo, se da un accidente, y pues un accidente es fortuito y es en algún momento, y se dio el accidente y tenemos esa capacidad de responder. Pero cuando vivimos en un ambiente de violencia, de vulneración de derechos, y eso se vuelve en una constante, ese estrés se vuelve crónico. Y cuando ese estrés se vuelve crónico, el niño, en su afán de sobrevivir a esas acciones o a ese ambiente tóxico, lo que genera es una respuesta muy diferente a un evento fortuito. Entonces, los recursos internos que el niño tiene en algún momento puede ser responder de una forma violenta, huir, escapar, generar un mundo de fantasía para poder huir de esa realidad, o inmovilizarse, o todo lo contrario, ¿verdad?, volcarse a una actitud muy violenta. Entonces, esos son mecanismos para poder afrontar en ese momento la forma en que se está actuando ante él. Entonces, estos eventos y las formas pues, de actuar generan una herida en el niño, y esta herida es fuerte, profunda, por lo que aprendió o la forma en que fue creado.
Entonces, pues comentarte que en aldeas infantiles, pues este es el enfoque que estamos empezando a aplicar dentro de los programas para poder tener pues una visión un poco más amplia, tener otro tipo de recursos para poder trabajar bajo este enfoque, y como ciertas respuestas que se dan dando ante estas situaciones y que son muy importantes y determinantes es pues trabajar bajo enfoque de disciplina positiva, estar dentro de nosotros como adultos y estar conscientes de que la afectividad es clave para poder manejar este tipo de situaciones y crear esos entornos seguros y protectores para que el niño pues pueda crear ese ambiente de tranquilidad que tanto necesita. Sí, importante, ¿verdad? También determinar que cada caso, ¿verdad? Cada persona, cada niña, cada niño, cada adolescente tiene unas condiciones específicas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida particular, ¿verdad? Y pues, en efecto, cada niño, cada niña necesita entonces una atención personalizada, ¿verdad? Muchas personas nos están escuchando en casa. Para recordarles, ¿verdad? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, Aldeas Infantiles SOS, que pues estamos trabajando en Guatemala desde 1976 con 2 programas muy fuertes y alrededor de los cuales tenemos otras áreas de intervención, pero principalmente el programa de cuidado similar al de una familia, ¿verdad? En donde atendemos a participantes, niñas, niños, adolescentes, que por orden de un juez son separados de su núcleo familiar y pues son acogidos en nuestras instalaciones, en nuestros programas, para desarrollar, ¿verdad? Y tratar de restituir todos sus derechos, ¿verdad? Tanto el derecho a la alimentación, vestuario, educación, etcétera, pero también estas condiciones inmateriales como lo es la salud mental. Y pues, como bien comenta Estefana, estamos trabajando constante y conscientemente sobre estos procesos. Pero cada quien que nos está escuchando, ¿verdad? Podrá tener sus propias experiencias con niñez y adolescencia, ¿verdad? Estefana, en estos últimos 3 años, las niñas, los niños y los adolescentes también han tenido condiciones sociales que han generado estrés, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra hay índices elevados de violencia a nivel social, a nivel comunitario, pero también otras condiciones, ¿verdad? Muchas veces económicas o incluso de relación con los padres, muchas veces también grandes etapas de soledad porque los padres trabajan, etcétera. Pero en los últimos 3 años tuvieron también pues, condiciones muy específicas, ¿verdad? Acerca del encierro, el distanciamiento y el aislamiento, ¿verdad? Como fueron medidas preventivas ante la crisis de sanidad que tuvimos, ¿verdad? A nivel global. Pero cómo estas condiciones de encierro y de aislamiento pudieron generar condiciones de estrés en la niñez, ¿verdad? Y en la adolescencia. Y cómo podemos tanto identificarlas y pues buscar la ayuda adecuada. Gracias, Mario. Sí, pues definitivamente tal y como tú lo expresas, en lo que hemos pasado, tanto como adultos, niñez, adolescencia, ha sido un reto realmente para la salud mental, el poder volver a establecerse emocionalmente de todo lo que hemos pasado. Lamentablemente, pues como tú lo dices, el acceso a la salud mental no es fácil, tampoco está al acceso de todas las personas, ¿verdad? Las condiciones de salud mental pues en nuestro país tampoco son las favorables. Sin embargo, pues esa capacidad que el ser humano en algún momento, y como lo hablábamos, de poder sobreponerse a las situaciones que hemos pasado últimamente, pues han sido fuertes. Y acá pues hablamos del tema de resiliencia,
¿verdad? De cómo el ser humano ha tenido la capacidad de sobreponerse a las situaciones y a los eventos que en algún momento hemos pasado. Y pues acá el evento, pues uno de los más fuertes que hemos tenido últimamente, pues ha sido el tema de la pandemia, ¿verdad? Y cómo ha creado esos niveles de estrés y esa carga de estrés en los niños, en el cambio de rutinas, en cortar de un día para otro, pues el visitar a familiares, visitar a sus amigos, ya no ver a todas las personas que veían antes. Entonces realmente ha sido un reto, Mario, el poder sobreponerse a estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces los adultos, ¿verdad? Identificando estas condiciones, identificando el tema del encierro, ¿verdad? Y cómo pudo afectar a las niñas y los niños, cómo podemos volver nosotros también a generar estas condiciones para que ellos pues vuelvan, como tú decías, ¿verdad? A través de la resiliencia, a través de las características que cada niño tiene, ¿verdad? Para salir adelante. ¿Cómo podemos ayudarles a mitigar o a superar estas condiciones de estrés que pudieron generarse? Claro, pues considero que en este punto en el que estamos y todo lo que en algún momento se generó, ¿verdad? Y se continúa generando, Mario, porque realmente hay niños aún que están de forma virtual estudiando, hay niños que están de forma intermitente estudiando. Entonces esas condiciones de inestabilidad también continúan creando ese sentimiento de qué va a pasar, ¿verdad? Y eso pues genera también cierto estrés y ansiedad. Pero al tener pues un ambiente familiar estable, realmente pues también los adultos han estado muy al pendiente del estrés, ¿verdad? Por las situaciones laborales como padres de familia. Pero aunque estas situaciones se crean, también es importante que como familia, que como referentes afectivos, como cuidadores, siendo claves para que los niños se vuelvan a estabilizar y que estas condiciones y este contexto actual social no repercute tanto en las emociones del niño, pues es importante que dentro de un contexto familiar se crean condiciones más específicas de escucha, una escucha activa donde yo pueda atender a las emociones del niño, donde yo pueda atender a las necesidades del niño. Entonces yo tengo que estar muy, muy presente en lo que pasa en la vida del niño, muy presente en lo que el niño manifiesta y según las necesidades que tiene. Porque si bien es cierto, puede volver a la presencialidad, puede volver a retomar sus clases, pero resulta que tiene miedo a la hora de ir a las clases o que en algún momento le dijeron que estaba enfermo o alguno de sus compañeritos o que su maestra está enfermo. Entonces, yo tengo que estar muy al pendiente de sus cambios emocionales, de cómo regresa de ciertas acciones, de ciertas rutinas, para yo poderle apoyar de una forma activa, ¿verdad? Muchas gracias, Estefana. Sigue siendo interesante y seguimos corriendo el tiempo. Nuevamente nos agarraron los anuncios. Venimos en unos momentos, no cambie. Venimos al último segmento de SOS Radio aquí en Radio Infinita. Ya volvemos. Tengo retos, tengo anhelos, yo quiero un gran porvenir. Quiero levantar el vuelo, yo necesito de ti. Yo quiero vivir con cariño y con respeto a mi alrededor, sin rencores y sin miedos en mi corazón.
por una inocencia sin violencia. Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Gracias por seguir en sintonía de SOS Radio, aquí a través de Radio Infinita. Estamos con Estefana Morales, ella es Coordinadora Nacional de Salud Mental en Aldeas Infantiles SOS Guatemala. Y durante todo el programa hemos venido conversando acerca de condiciones de salud mental de niñez y adolescencia. Condiciones de salud tanto de niñez en general, ¿verdad?, como de algunas formas en las que nosotros en la organización abordamos estos temas de salud mental. Sin embargo, ahora queremos hablar un poco más acerca de la salud mental de las personas adultas, ¿verdad? Todas estas personas titulares de responsabilidad, de cuidado, ya sea madres, padres, abuelos que conviven cotidianamente con niñas, niños o adolescentes, cuidadores, maestros, etc. Entonces, Estefana, ¿cómo podemos relacionar las condiciones de salud mental de las personas adultas, ¿verdad? Y eso cómo influye en la salud mental de los niños. Gracias, Mario. Pues lo que tú mencionas es de vital importancia, ya que como adultos también hemos sido niños y también hemos sido adolescentes y hemos también pasado en algún momento situaciones difíciles y complicadas. En ese sentido, pues el adulto también tiene una historia de vida. También hay situaciones que duelen y hay heridas que hay que sanar y que es importante que como adultos que estamos pues al final creando vidas y dando ese apoyo y creando personalidades, es importante también conocer esa historia de vida y más que conocer, Mario, estar consciente de lo que yo viví, del pasado, de cómo se siente, de cómo esas emociones fluyen, en esa búsqueda de la conciencia, de la historia de vida y de las cosas que en algún momento están haciendo hacerme sentir mal, es importante pues buscar esa ayuda profesional si pues definitivamente está siendo como muy molesto. Entonces, ¿por qué la importancia, Mario? Porque en algún momento los escapes o las salidas como adultos que en algún momento se tiene es pues a veces en el alcoholismo, se recae como toda esa historia de vida en los vicios, en drogas, entonces ya no se vuelve algo consciente, sino realmente es como ir tapando esa herida con situaciones mucho más complejas y más complicadas, donde es más difícil el buscar ayuda y donde es más difícil el salir de este círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un adulto que definitivamente no está consciente de su historia, que no ha trabajado esas heridas, estamos hablando de un adulto que está creando un ambiente difícil para un niño. Claro, y es que además de una historia de vida, hay condiciones actuales en la vida adulta, ¿verdad? Que pudieran también influir en la salud mental de las personas, Estefana. Claro, Mario, definitivamente, más la historia de vida, más las condiciones actuales y las situaciones de riesgo y cómo está la sociedad en cuanto a la búsqueda de empleo, situaciones que hay en casa y todos esos factores que en algún momento como adulto pues hay que sobrellevar, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones más toda la carga emocional, pues repercute definitivamente en las condiciones del niño y que no aporta activamente a esas condiciones esperadas. Sí, y bueno, pero no todo es como negativo, ¿verdad? Obviamente los adultos buscamos maneras de reinventarnos constantemente para funcionar, ¿verdad? Pero ya las personas que conviven cotidianamente con niñas, niños o adolescentes,
Pues sí, es la recomendación, ¿verdad? Buscar ayuda profesional. Estefana, ¿qué podríamos hacer, ¿verdad? Las personas adultas que estamos hoy conversando y quienes están escuchando, ¿qué podríamos hacer para encontrar como esa luz de esperanza, ese camino a la reinvención, para encontrarnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? Porque al estar bien con nosotros mismos, nuestra propia salud mental, podemos ya entonces generar condiciones favorables para la salud mental de las niñas y los niños. Claro, Mario, definitivamente, pues, tal y como tú lo mencionas, hay esperanza de poder reorganizar la vida de cómo yo lo quiero llevar y cómo quiero estar y cómo quiero sentirme, ¿verdad? Y cómo generar esas condiciones de tranquilidad, de paz y de bienestar emocional que, como lo hablábamos al principio, en algún momento, pues, solo buscamos las condiciones físicas, ¿verdad? Pero la paz mental también es muy importante para poder yo desarrollarme como una persona adulta. Entonces, creo que uno de los puntos muy importantes, Mario, es estar consciente, porque si yo estoy consciente, yo voy a buscar la forma de cómo sentirme mejor. Y la forma, pues, de cómo sentirme mejor implica también buscar un hobby, buscar cosas que me gusten, que me llenen como persona, buscar un apoyo espiritual. Si yo pues tengo alguna creencia religiosa, también es un aporte el buscar este tipo de apoyo. Uno de los aspectos muy importantes y que generan mucha sensación de bienestar es el ejercitarse físicamente, salir a correr, salir a hacer ejercicio, tener actividades al aire libre. Es muy importante porque crea todos esos químicos en el cerebro necesarios para poder sentir esa sensación de bienestar. Ampliar las amistades, el poder salir con amistades, el poder platicar de mis emociones, que en algún momento por las mismas situaciones, la rutina diaria, historias de vida y lo que hemos comentado, en algún momento yo no puedo expresar esas emociones. Entonces es importante que si yo estoy consciente de que hay algo que me está molestando emocionalmente, yo pueda venir y poder expresar esto con mi pareja, poder expresar esto con mis amistades o con alguna persona que yo tenga de confianza, ¿verdad? Y lo más importante definitivamente es reconocer que si estos aspectos los he buscado y no he podido estar tranquilo y mejorar, definitivamente buscar esa ayuda profesional tan importante para poder ir avanzando, ¿verdad? en ese aspecto. Y ya para ir cerrando, Estefana, ¿cómo gestionar y cómo comunicar y cómo transmitir o también cómo evitar hacerlo? Esa comunicación de emociones entre un adulto y un niño o un adolescente. Por ejemplo, ¿hasta qué grado puedo yo explicarle a un niño cómo me siento? Obviamente sí es importante hacerlo, pero qué cosas no necesita saber el niño, ¿verdad? De mis emociones, de mis problemas, para evitar influir o dañar a este niño o a esta niña. Claro, definitivamente, mucho más allá del poder comunicarlo, Mario, está lo que siempre hemos escuchado del ejemplo, y es que las emociones se notan, ¿verdad? Entonces, no solamente es el comunicarlo, sino es realmente cómo me siento y esas emociones de cómo me siento se ven, ¿verdad? Entonces, es importante el gestionarlo con personas, adultas, que era lo que, en base a tu pregunta, que es importante yo hablar de mis emociones con personas adultas que me puedan en algún momento guiar o hacerme sentir mejor. Puede ser un líder espiritual o puede ser incluso padres de familia o personas con experiencia
que me puedan guiar. Sin embargo, no es recomendable que sea con niños, Mario, porque el niño no te puede dar una respuesta congruente a un adulto. Entonces, no es de beneficio el hablar totalmente mis emociones con los niños o de cómo yo me siento, si yo me siento ansioso, si me siento triste. Lo único que voy a crear es un ambiente de cómo te ayudo, ¿verdad? Y el niño en ese momento pues no tiene todas las herramientas para darle a un adulto en cómo ayudarlo. Y la importancia de que el adulto lo haga y que el adulto lo pueda gestionar es porque se nota, esas emociones se notan. Entonces, ese es el ejemplo que al final se le está dando a un niño. Ok, Estefana, muchas gracias. Mira, súper importante todo este último espacio también, ¿verdad? Para poder aterrizar en cómo nosotros, los adultos, nos estamos relacionando con las niñas, niños, adolescentes que nos rodean y cómo podemos generar las condiciones positivas, ¿verdad? Favorables para la salud mental de la niñez, sin olvidarnos de nuestra propia salud mental, ¿verdad? Un tema complejo, podríamos hablar 3 semanas del mismo, pero llegó la hora de decir adiós. Muchas gracias, Estefana, por tu tiempo, por tu profesionalismo, y pues mandando saludos a todas las personas que nos están escuchando, a las niñas, niños, adolescentes que puedan estar sintonizándonos alrededor del país, siendo parte de los programas de aldeas infantiles, a las comunidades y a la audiencia de Radio Infinita. Estefana, digamos adiós. Gracias, Mario, y a todos por escucharnos el día de hoy. Y pues siempre acá dejando el mensaje, es importante la salud mental. Muchas gracias. Hasta la próxima. El próximo martes volvemos con SOS Radio. Chao. Adiós. Verlos crecer, verlos reír, queremos que siempre tengan un hogar. Dejar atrás la soledad, hacerlos sentir el calor familiar. Somos aldeas infantiles, SOS. En Guatemala y 136 países brindamos protección a más de 2 millones de niñas y niños. Aldeas Infantiles SOS. Apóyanos con tu donativo.